Lo que aprendimos el viernes en la clase de teología que hice sobre la gracia. Y yo le diría a mi Señor hoy: Señor, dame la gracia, tu favor, para llevar tu palabra. Amén, gloria a Dios. Y hoy vamos a escuchar la palabra del Señor en Génesis 3, 9 y 10. Lo pueden buscar allí en su Biblia. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, y hacemos reverencia a la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Génesis 3, 9 y 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que tengan la palabra, hacemos reverencia. Gracias, Señor. Tú eres bueno, grande y maravilloso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Gloria a Dios, porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios. Esa es la palabra de que vamos a hablar hoy. El inicio del miedo, hermanos. ¿Dónde comenzó el miedo en la humanidad? Y cabe destacar, ¿verdad?, que el miedo no existía. En el diseño perfecto del Señor no existía el miedo en ningún momento, pero fue en ese momento donde Eva pecó Adán, gloria a Dios, y tuvo miedo. No dice que fue un espíritu, que les llegó un espíritu de miedo, que se metió un espíritu de miedo, porque fíjense, si tantos caracteres que tiene la humanidad, ¿sí?, tanta condición que tiene la personalidad, si a cada personalidad, a cada carácter le ponemos un espíritu, entonces no vamos a estar full lleno de espíritu, ¿cierto? ¿Verdad que no? Entonces son condiciones humanas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender, con la diferencia que tenemos que aprender a colocársela al Señor. Amén. Caminar con el Señor. Gloria a Dios. Y el tema de hoy va a ser: no dejes que el miedo retarde tu bendición. Gloria a Dios. Porque el enemigo quiere, hermanos, que nosotros tengamos miedo, porque este mensaje es para todo. Yo, como dijo también un predicador, ¿verdad?, y me llamó la atención, y es cierto, cuando estamos aquí llevando la palabra, cuando le toque a cada uno de ustedes, no significa que ustedes hayan combatido eso, no significa que ustedes hayan sido perfeccionados en eso, significa que el mensaje es para nosotros, para todos, porque el momento que ya estemos perfeccionados, estamos con nuestro Señor para la eternidad. Mientras estamos aquí, estamos en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de ser moldeado. Entonces, hermanos, el miedo, el enemigo se quiere aprovechar del miedo de cada uno de nosotros para tenernos como acorralado allí, escondido, porque la acción, una acción de un miedo puede ser esconderse, un mandato que te vayan a decir, una dirección que te dé, entonces tú tratas de ¿qué? De esconderte. Pero vamos a ver qué es el miedo. Gloria a Dios. El miedo dice que es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso en el pasado. Es una emoción primaria derivada de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, manifestada en el ser humano. Cuando habla de amenaza, hermanos y hermanas, se dice en la teoría que el miedo paraliza, pero va a depender de las condiciones, porque el miedo también te va a hacer accionar. Fíjense, por el ejemplo de una madre que vea en peligro a su hijo, ¿qué va a hacer la madre? Va a accionar. ¿Y qué va a hacer? Deja el miedo y acciona. Entonces va a depender de la situación, va a paralizar o va a accionar. Va a accionar a bien o va a accionar a una decisión errada. También puede ser un error allí, un accionar mal o un accionar bien. El miedo tiene ciertas características, que es la supervivencia, que le estaba comentando ciertamente. Por ejemplo, lo que nosotros vivimos en nuestro país en tiempo pasado. El miedo es presente, futuro o pasado. Muchas veces en aquel momento que tuvimos problemas de alimentación, había cola. Y cuando había cola, nosotros por miedo hacíamos la cola.
porque no sabíamos de qué era la cola, y como sabíamos que nuestro estanque estaba vacío, entonces teníamos miedo de llegar a casa, así sea sin una harina, sin un arroz, porque uno decía, allí en la cola algo me llevo. Entonces había un miedo infundido por una situación que se estaba presentando en ese momento, y de repente en esa ocasión ese miedo puede llevarse en una parte como generacional, pero tenemos que romper con ese miedo. Y en esta mañana vamos a decir: miedo, tú no caminas conmigo. ¿Cómo le vamos a decir? Miedo, tú no caminas conmigo. Gloria a Dios. Hay tipos de miedo, el tipo real y el tipo de miedo de irracional. El real es porque puede haber una amenaza en un momento predeterminado. Puede ser un miedo por un animal, puede ser miedo por una situación que ustedes no hayan superado, o puede ser un miedo irracional por la oscuridad, por fantasmas, supuestos fantasmas, por apariciones. Entonces son unos miedos creados. Pero ¿dónde se genera el miedo? El miedo se genera en la mente. Ese es el factor principal donde se genera la mente. En la mente se genera el miedo, perdón. Entonces tenemos que buscar cómo echar fuera el miedo, porque el miedo cambia la actitud de la persona, cambia su físico, que le provoca, sus ojos se irritan, se acelera su corazón, comienzan a sudar o comienzan a ponerse frío, o se le activan el metabolismo, que son hormonas o, gloria a Dios, hay otra palabra por acá que no recuerdo exactamente, que son hormonas que se activan, y en el momento, mira, yo le dije a fulano tal cosa, pero ¿qué se hizo? No, está en el baño. Entonces lo que le asignaron le generó un miedo. Entonces tenemos el miedo social, el miedo social a enfrentarse a la sociedad. Esto ocurre mucho con la juventud, ¿verdad? Cuando ya la juventud comienza a buscar su camino, su emprendimiento, a formalizar un hogar, entonces tiene el miedo de enfrentarse a la sociedad. También lo vemos mucho en las personas que salen de lo privado de libertad. Vi un caso recientemente que tenía miedo de insertarse en la sociedad. No sabía cómo insertarse en la sociedad porque duró tanto tiempo metido allí en una cárcel, acorralado, encerrado, que cuando salió no sabía cómo insertarse allí en la sociedad. Y ese miedo de los hijos también puede ser el miedo de los padres, el miedo de los padres de soltar al hijo a enfrentarse a la sociedad, porque el padre de repente puede ser un protector. El miedo produce una sobreprotección. El miedo genera varias cosas. El miedo genera incertidumbre, el miedo genera dudas, el miedo aleja la fe, el miedo genera inseguridad, el miedo crea incredulidad. Entonces, fíjense todo lo que genera el miedo. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de alejar el miedo. De repente nosotros podamos estar sentados aquí y decimos, pero es que yo no tengo miedo. Ahorita estamos en la casa del Señor y nos sentimos gozosos con su alabanza, amén, y nos sentimos protegidos porque estamos en la casa del Señor. Pero cuando se te presenta una situación en tu vida, ¿cuál es tu acción? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál es tu actitud en ese momento? ¿Va a ser una actitud de parálisis? ¿Va a ser una actitud de tomar una decisión que tenía que ser mejor pensada y fue una decisión bien sea mala o bien sea buena? ¿O fue una decisión de supervivencia? Entonces eso es lo que genera el miedo. Puede estar el miedo allí, hermanos, y no lo vemos hasta que se presenta. Puede estar allí como almacenado allí disimuladamente, y no lo vemos hasta que lo enfrentamos. Hay algo muy particular que les quería comentar. En el 2020, el miedo en mí, hubo un momento de una situación muy difícil de enfermedad, y ese miedo en mí generó depresión. Fíjense lo que genera el miedo. Una depresión que no me dejaba. Yo trataba de salir de esa depresión, pero no podía, hasta que un día, Señor, heme aquí, te entrego todo esto. Hice así: te entrego todo esto, Señor. Yo no puedo quedarme en este miedo, yo no puedo quedarme aquí encerrado.
te entrego esto y voy a avanzar. Si me muero en el camino, me muero, dije, pero me voy contigo. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Miedo, no caminas conmigo. Bueno, fuera, gloria a Dios, así es. Miedo, no caminas conmigo. Gloria a Dios. Porque me roba la bendición del Señor. El miedo te roba la bendición, hermanos. Por eso es que se titula el tema de hoy: tú no dejes que el miedo retarde tu bendición. El miedo se activa mucho en la parte psicológica, ¿verdad? En el metabolismo de huida, una lucha o una huida. Genera la adrenalina y el cortisol, genera el miedo, estas dos hormonas. Y ¿cuánto no le tienen miedo? De repente ustedes van y acompañan a alguien en emergencia, que necesitan llevar a alguien o acompañar a un padre o acompañar a un familiar, ¿verdad? Para emergencia. Y ustedes tienen el miedo de la situación que está pasando su familiar, pero en este momento ustedes no le tienen miedo al médico, ¿cierto? No le tienen miedo al médico. Pero cuando el papel es al contrario, cuando ustedes saben que tienen que enfrentarse al médico, cuando el médico lo va a atender, o hasta un odontólogo, que es lo más sencillo, ¿qué se genera en ese momento? Un miedo a la bata blanca, creo que lo dijo una vez mi pastor Mainardo. Un miedo a la bata blanca, cuando te toca a ti, cuando no eres tú el protagonista, de repente es pasajero y lo toleras, pero cuando te toca a ti directamente, se te presenta ese miedo y no sabes cómo reaccionar. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Por eso es que hay muchas personas que lo vemos en las redes sociales, que ponen letreros que regalan abrazos. Porque un abrazo, hay personas que se sienten inseguras a través del miedo. Hay personas que se sienten solas a través del miedo. Y un abrazo le genera como aquella protección a aquella persona. Un abrazo le hace cambiar esa actitud, ese carácter que tiene presente de ese miedo a una confianza. Amén. ¿Y quién nos abraza a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él nos abraza, por lo tanto nosotros tenemos que aprender a desechar el miedo, echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Está el miedo a fracasar, hermanos. Gloria a Dios. El miedo de no poder hacerlo. Recuerde que a veces a nosotros, ahorita en los caminos del Señor, nosotros como un solo pueblo, nosotros nos activamos en la obra del Señor y nosotros nos pueden hacer asignaciones, pero en esas asignaciones a nosotros nos da miedo, se nos activa. De repente ustedes llegan al servicio y no tienen ese miedo, pero cuando te enfrentes individualmente y te dan aquella asignación, ¡pum!, se presenta el miedo de cómo lo voy a hacer. ¿Y qué puede hacer? Puede hacer como hizo Adán, se esconde, no estoy, o trato de que no me vean para no resaltar, para que no me asignen alguna tarea, porque tengo miedo. Gloria a Dios. Hay una serie de estudiosos que habla del miedo, y habla del miedo de la soledad. Pero también está el miedo de lo que quieren contraer matrimonio. Está el miedo de formalizar un hogar. Se presenta el miedo de todas maneras, en todos los niveles de nuestra vida. Entonces, pero ¿cómo combatir este miedo de la soledad? El miedo de la soledad se combate a través de la generosidad. La generosidad lo tenemos en la palabra del Señor, que es ama al prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Hay un versículo que dice el versículo, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en amar, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Los estudiosos del miedo, que no tienen nada, que no conocen la palabra del Señor, dicen que el miedo, el antídoto para el miedo es el amor. Y el amor lo dice la palabra del Señor, amén. Donde el amor todo lo puede, dice en 1 Corintios, todo lo puede.
Gloria a Dios. Entonces, en ese momento, cuando tú activas el amor, es el antídoto contra el miedo, en el nombre poderoso de Jesús. Y hay una palabra que me llamó mucho la atención esta semana pasada, un día que estuve en el matutino, y decía Proverbios 27:17, y me quedó eso allí. Y ayer, haciendo un repaso del miedo, se me vino esto a mi mente, Proverbios 27:17, que dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Yo decía: Señor, ¿pero qué es esto? Me puse a investigar. Es la interacción con otras personas que nos permiten crecer, nos permiten aprender, a mejorar nuestras habilidades, a mejorar nuestros caracteres. Amén. Y esto se lleva mucho en lo que es en la comunión de la casa del Señor, en la comunión de la iglesia. Amén. Entonces, porque el hierro con hierro se agarra, se afila y agarra brillo. Entonces, fíjense cómo nos compara el Señor, amén, con el hierro, con interactuar con la sociedad, en este caso con interactuar con la iglesia, con nosotros mismos, amén. Por eso es que la palabra nos manda a congregarnos, a estar juntos, porque el miedo nos puede acorralar y nos puede apartar de la casa del Señor, y allí eres una presa fácil para el enemigo. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Amén. Miedo, tú no caminas conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está el miedo de que se repita, el miedo del pasado, que se vuelva a repetir lo que pasó en la generación tuyo, y entonces tú no quieres que eso se vuelva a repetir en el presente, en tu familia, en tus hijos. Y esto me hizo recordar la predicación pasada que tuvimos por acá, que era herencia inconsciente. Herencia inconsciente. Los que tuvieron presente se pueden recordar de eso, ¿verdad? Que es una situación, que es una herencia que ustedes no están esperando y que viene por generación. Entonces esto también puede ser el miedo, una situación pasada en la vida de ustedes como niños, y no quieren que se repitan en sus hijos. Y entonces está el miedo presente. De repente ya fue superado en tu vida, pero está presente, que no quiera que se repita. Amén. Entonces estaba sentado ahí en las alabanzas, hermanos, y se me vino a mi mente un recuerdo, una bisagra. Y yo dije: Señor, una bisagra, ¿por qué una bisagra? Y entonces empecé yo con la bisagra, y me acordé que anoche tuve una pequeña revelación muy corta, y era una puerta que se abría, pero la puerta, entre la puerta y el marco y la bisagra, había una luz. Había allí una luz, que había una separación, y yo sentía que yo tenía que ajustar la bisagra, llevar la puerta que no se viera la luz. Y entonces en ese momento es que el Señor nos manda a cerrar la puerta del miedo, en el nombre poderoso de Jesús. Y no solamente cerrar la puerta, hermanos, sino que no haya luz, que no haya un orificio, porque si hay un orificio donde haya esa luz, entonces en cualquier momento se va a volver a abrir esa puerta. Entonces cerramos la puerta en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Miedo, tú no caminas conmigo. Gloria a Dios. Vamos a repetir eso. Miedo, tú no caminas conmigo. Gloria a Dios. Pero vamos a ver qué ocurre en la palabra del Señor. Amén. Haciendo las descripciones de todos los miedos que se presentan en nuestras vidas. Amén. Entonces ya sabemos que el miedo es una condición personal, y el enemigo busca de cómo abrir esas puertas, porque cuando esté el miedo ahí presente, el enemigo va a enviar los dardos, y va a enviar los dardos, y va a tratar de acorralarte. Lanzando los dardos te quiere acorralar, y te quiere tener separado de la congregación, separado del pueblo de Dios. Entonces no le podemos permitir al miedo que nos separe de la presencia del Señor, que nos separe de la congregación. Amén. Porque juntos en el Señor, juntos es que podemos estar unidos, como dice en Santiago, ¿verdad? Que no nos dejemos de congregar. Gloria a Dios. Porque entonces somos presas del enemigo. Y fíjense, hay algo muy importante cuando hablamos de Génesis. El miedo no existía, porque si vemos Génesis 3:1-6,
Y en esta lectura observamos que Eva está dialogando con la serpiente. ¿Eso no es así? Amén. Entonces, hoy día, en la actualidad, quién va a conversar con una serpiente? ¿O quién va a tener, no digamos solamente una serpiente, algo figurativo, pero quién va a tener al lado algo que tú sabes que te genera miedo y entonces tú le vas a hablar o tú lo vas a tener como una confianza al lado de ti? ¿Verdad que no? Y en este momento, Eva estaba allí hablando con la serpiente. No había miedo, porque en su corazón no estaba el miedo. Después, una vez que comió de ese árbol de la ciencia, se activó el miedo. Dice, tuve miedo. Se activó el miedo como una parte de su carácter personal. Gloria a Dios. El miedo esclaviza, el miedo paraliza o accionamos, como dijimos inicialmente. La palabra del Señor en Mateo 14:30 dice, andaba sobre las aguas, ¿verdad? Al momento Jesús, el subtítulo, el epígrafe, al momento Jesús, extendiendo la mano, asedió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo le generó duda. Lo mejor estaba allí pisando, ¿verdad? Estaba confiando que estaba caminando sobre las aguas, pero en el momento que iba avanzando, empezó a tener miedo. Y el miedo le generó, ¿qué? Dudas. Gloria a Dios. El temor trae sobre el hombre efectos negativos en la mente. Fíjense lo que le pasó a Job. Job le dio gestión a un miedo. Ya estaba predestinado, ¿verdad? En la palabra. Pero si lo llevamos a un ejemplo, él como que le dio gestión al miedo. ¿Por qué? Porque tú le estarías dando la herramienta al enemigo. ¿Dónde está tu miedo? Y entonces el enemigo empieza a darle forma a ese miedo. Y cuando menos acuerda, ese miedo se acerca a ti. Y tú dices, yo me lo imaginaba, es que yo lo pensé. No es que lo pensaste. Le diste como que las ideas, le diste las herramientas, le dijiste al enemigo, que el Señor lo reprenda, la sangre de Cristo tiene poder. Le dijiste al enemigo, mira, yo le tengo miedo a eso, yo no quiero ir para allá, no quiero hacer eso. Entonces, él comienza a darle forma a lo que tú le tienes miedo. A eso le pasó a Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor que me espantaba me ha venido. Y me aconteció lo que yo temía. O sea, él ya tenía como estaba como predestinado a lo que ya venía. O sea, él ya estaba como diciendo, me va a ocurrir aquello, pero ¿por qué me va a ocurrir aquello? ¿Será que mis hijos están en pecado? ¿Será que mi esposa está en pecado? ¿Será que estoy haciendo mal algo que no me he dado cuenta? Entonces le comienzas a dar forma a ese miedo. Y entonces no podemos permitirle o darle las herramientas al enemigo para que le dé forma a un miedo y seas atacado por ese miedo. Gloria a Dios. El miedo puede... Y aconteció, otra palabra de Job 1:5, perdón, que dice, quizás habrá pecado, bueno, ya lo dije, quizás habrá pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esa era la duda que tenía Job en ese momento. Pero la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Y dice, ser fiel es la perseverancia, la fidelidad, no tener miedo. Jesús nos manda a no tener miedo en las pruebas, en lo que está por venir, en confiar en la recompensa que Él nos da. Ser fiel hasta la muerte y Él nos va a dar la corona. La corona es la promesa, la vida eterna. Gloria a Dios. Es esa bendición que el Señor nos va a dar para siempre, hasta el final. Después de esta vida, en el final de esta vida, por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Si hay alguien que quiere hacer una participación, estamos abiertos a cualquier... Dígame. La desobediencia y el pecado trae miedo. Amén. Porque cuando ella desobedeció, ¿y que trajo eso? Pecado y temor, ¿verdad? Porque ella sintió, como no estaba desnudo, sintió temor de que lo viera, ¿verdad? Sí. Entonces se sentía en pecado porque reconocieron sus partes y esas cosas. Entonces cuando eso viene en nuestras vidas, viene el temor porque estamos alerta de que nos descubran algo que hicimos. Ajá, sí. Estamos predestinados a la ofensiva.
a la ofensiva de que, gloria a Dios. En el taller donde la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, el impío sabe que hizo algo malo y aunque nadie lo anda persiguiendo, él está asustado. Está asustado porque sabe que en cualquier momento va a pagar lo que hizo. Ahí donde el impío sabe que nadie, o sea, que aunque él no vea a nadie que lo anda persiguiendo, él anda huyendo todo el tiempo. No sé, pendiente, activo de lo que está pasando. También tenemos, cuando comentamos el miedo de la psicología, ¿verdad? Hay un punto muy importante que es el miedo del liderazgo, de la asignación de algo. Ocurre en la empresa, ocurre también en la iglesia. Gloria a Dios. Y tenemos que cuidarnos de ese miedo, que es, yo no voy a enseñar esto, ¿verdad? Yo no voy a enseñar esto porque yo tengo un cargo y me da miedo que me quiten el cargo. Me da miedo que me superen. Entonces eso ocurre mucho en las empresas, que no quieren dar todo el proceso interno de una empresa porque le da miedo que lo superen. Gloria a Dios. Y a veces a nosotros nos da miedo enseñar porque pensamos que nos van a superar. Entonces dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pues eso no puede existir porque nosotros vamos hacia un solo objetivo. Amén. Cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios. Todos juntos en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces, gloria a Dios. Entonces, el temor nos conduce a mentir. Está en Génesis 26:7, cuando aquel hombre del Señor fue a un lugar y dijo, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermosa en aspecto. Algunas personas eligen mentir con el miedo. Esto es muy peligroso y no puede existir en nuestra vida cristiana. A veces el miedo de qué dirán nosotros como cristianos, nuestro trabajo o donde caminamos. Hermano, cuando ya te pregunten, ¿tú eres cristiano? Tú tienes que decir para la gloria y la honra del Señor y tener ese gozo, esa alegría, porque te están identificando a alguien diferente de todo lo que están allí. Amén. Entonces no podemos tener el miedo de decir, bueno, sí, yo voy a veces a la iglesia, porque tienes el miedo del rechazo, tienes el miedo de qué dirán. Oye, mira, este hombre o esta mujer es cristiana y yo pensaba que no era cristiano. Entonces es el miedo de qué dirán. Entonces eso no está en nosotros. Amén. Pero si hay alguna culpabilidad, como dice mi pastor en el caso de la delincuencia, pero si hay alguna culpabilidad y si el cristiano ha sido visto en algo que no era adecuado como su perfil de cristiano, pues te va a dar miedo decir que eres cristiano, porque sabes que te van a hacer juicio. La mente, los demás te van a señalar. Entonces ese es el miedo que tenemos, la humanidad, que genera el miedo de mentir. Tenemos que tener cuidado con eso. El miedo de hacer que las personas desfallezcan. En Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que les sobrevendrán de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto lo dijo Jesús refiriéndose a su nueva venida. Amén. Gloria a Dios. El miedo de tomar una vía que el enemigo te usa para evitar, para detener tu visión, porque el enemigo quiere acorralarte, hermanos. El enemigo no quiere que nosotros avancemos y siempre va a tratar de manifestar, buscar de que nosotros activemos, porque el miedo es humano. Amén. Es humano. Entonces el enemigo va a buscar activar ese miedo. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Una parte muy importante cuando nosotros tengamos miedo en alguna situación, presentarte al Señor. Señor, tengo miedo de esta situación. Arrodillarte y colocarlo en las manos del Señor. Señor, tengo miedo por esto. Te lo entrego. Ayúdame a avanzar. Ayúdame a caminar en tu confianza, en que tú me estás abrigando, en que tú eres mi refugio, que tú eres mi protector. Amén. En Nehemías 6:9, porque todos ellos nos amedrentaban
diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no se terminará. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Por qué? Porque ellos estaban construyendo allí el muro de Jerusalén, estaban reconstruyendo el muro. Amén. Y entonces, cuando el enemigo te ve que tú estás avanzando y estás construyendo tu vida y estás edificando tu vida en el nombre poderoso de Jesús, buscando la presencia del Señor, el enemigo va a buscar detener esa construcción, así como pasó en el caso de los enemigos aquí con Nehemías, que querían parar la construcción del muro. Entonces así es el enemigo en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Y en el versículo 10 dice: vino luego en la casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metebabel, porque él estaba encerrado. Fíjese, él por miedo estaba encerrado. Aún más adelante, cuando habla que estaba en el templo, él se hacía la pregunta: ¿acaso mi vida está salva? Estoy parafraseando para no leerlo textualmente. ¿Debo de huir? Mi vida está salva. Entonces él no quería salir, él quería estar encerrado. Y así el enemigo quiere que nosotros estemos encerrados, que un miedo genera una preocupación y nosotros estemos allí en la casa, en el cuarto, encerrado, y no queremos apoyo de nadie y no queremos pedir ayuda de nadie, porque estamos encerrados en ese miedo y sentimos que todo se nos está acabando, que no hay solución. Y sí hay solución en el nombre poderoso de Jesús, y sí hay solución en la intersección. Amén, gloria a Dios. Ahí me acordé también en ese momento de la tierra prometida, cuando enviaron a estos 12 espías a reconocer la tierra. Y el número 13:31 dice: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, hombres de gran estatura. Solamente una frase que generó esto: incertidumbre en la población. ¿Por qué? Porque estos hombres observaron la tierra de leche y miel, pero observaron también unos hombres fuertes, unos hombres de gran estatura. Entonces el miedo le generó inseguridad. El miedo cortó la fe en ese momento. El miedo cortó el creer la palabra del Señor, que le estaban diciendo: allí ustedes tienen esa tierra. Pero como esa palabra le generó a ellos miedo, ¿qué pasó en el siguiente capítulo? En el 14:1 del libro de Nehemías dice: toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El miedo es peligroso, hermano. ¿Qué se ve aquí? El miedo que tenían estos hombres de lo que vieron, se maravillaron, me imagino, con todo lo que miraron de lo hermoso que había allí, ¿verdad? La leche, la miel, todo lo que prometió Dios. Pero le dio el temor, porque también está el temor. El temor es algo que yo ya comienzo a darle forma de cómo va a accionar aquello que aún no ha accionado. Entonces me genera un temor preventivo. Entonces vemos que su miedo, cuando ellos dieron voces a esto y dijeron lo que vieron, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la congregación? Gritó y lloró. Bueno, entonces Dios nos trajo a este sitio a morir, dijeron ellos. Estaban preocupados. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, que nuestro miedo no sea impartido a otros en nuestra familia. Ustedes, hombres, como cabeza de casa, su miedo tienen que presentárselo al Señor, y en la familia tienen que disimularlo, porque ustedes no pueden transmitirle ese miedo a la esposa y a los hijos, porque entonces se formaría un miedo colectivo y ahí va a ser más difícil la situación, porque entonces comienza el miedo colectivo, comienza el que si yo hubiese hecho, si yo diría, o qué vamos a hacer, o piensan los conflictos internos en la familia. ¿Por culpa de qué? De darle esa alimentación al miedo. Entonces le invitamos que puedan tener mucho cuidado con ese miedo que genera incertidumbre dentro de una población, incertidumbre dentro de una iglesia. Gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y el miedo que se generó cuando los discípulos se reunieron después de que crucificaron a Cristo, ¿verdad? En Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Vino Jesús puesto en medio y dijo: paz a vosotros. El Señor Jesucristo es el único que nos da la paz, es el único que nos da ese fortalecimiento. Por eso tenemos que entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miedo, tú no caminas conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a repetirlo. Miedo, tú no caminas conmigo. Gloria a Dios. El espíritu de miedo, pero como le digo, no es un espíritu. Vi esta palabra por todas partes: espíritu, espíritu. Pero es que el miedo no es un espíritu de ellos. Pues si no tuviésemos full de espíritus. El miedo es una condición humana que tú la desactivas o la activas. Y el enemigo se aprovecha de la activación. El temor de hacer las cosas que no son reales. Hace ver las cosas que no son reales. En Mateo 14:26, los discípulos viendo andar, esto ya lo comentamos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo. Un fantasma, dijeron todos juntos, porque tenían tanto miedo en ese lugar que ellos vieron un fantasma. Igual que cuando me acordé de Pablo, cuando estaba en aquella gran tormenta, que Pablo era preso, pero Pablo vino siendo el capitán del barco prácticamente, y todos allí, dice la palabra, que no comían, tenían miedo por lo que estaban padeciendo en ese momento, creían que iban a perder su vida en ese momento. Gloria a Dios. Pero la palabra del Señor vino sobre Pablo, y el espíritu del ángel de Jehová estaba allí con ellos, y tomaron acción en el nombre poderoso de Jesús. Jesús le dijo en Mateo 27, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, dice el Señor, en nuestras vidas. Amén. Tened ánimo, gloria a Dios, a seguir adelante. Tened ánimo en los propósitos que tú tienes en el camino del Señor. Porque Señor, todos tenemos, se habla de propósito, pero es que todos tenemos propósito, todos. Y el propósito número uno, llevar la palabra del Señor, llevar la buena nueva. Pero se nos activa un miedo de salir a la calle, se nos activa un miedo de hablar con las personas. Pero una sencilla palabra puede hacer mucho. Una palabra tan simple como decir: Cristo te ama. Una palabra que le pueda dar esperanza a alguien que en ese momento se encuentra debilitado, puede ser de mucho. Amén. Entonces, el miedo va a dejar de hacer el trabajo del Señor. El miedo hace que se apaguen los dones espirituales. Mateo 25:25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Cuando estábamos hablando de los talentos, amén. El versículo de los talentos, fíjense, se parece tanto al pasaje de Génesis, de Adán. Tuve miedo y me escondí. Y fíjense de este pasaje de este talento. Tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Entonces fíjense lo que es el miedo. Te genera que esconderte, encerrarte. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Timoteo, gloria a Dios, 2 Timoteo 1, 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de tus manos, porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y dominio propio, de amor. Recuerde que el amor es el antídoto para combatir el miedo. Amén. Y lo tenemos en 1 Corintios 13, 7 y 8. El miedo nos impide actuar. Gloria a Dios, que lo dijimos inicialmente, nos impide, nos hace paralizar o nos va a hacer accionar. Va a depender de la situación. Gloria a Dios. Pero el miedo trae castigos, hermano. Uno no lo podemos visualizar, pero el miedo trae castigo. Por eso es que nosotros tenemos que evaluarnos. Yo siempre digo que nosotros tenemos que evaluar. Ustedes se pueden evaluar en su casa y presentarse al Señor. Voy a evaluarme, Señor. Voy a evaluarme para que tú me ayudes en esto. Porque si el miedo es una de las características que genera castigos emocionales, tengo depresión,
tengo culpabilidad, soledad, ansiedad, frustración, preocupación, desánimo, tensión, vergüenza. Y si tengo eso, ¿por qué? ¿De dónde viene? Viene del miedo, pero ¿por qué? Entonces tenemos que accionar y entregarle eso al Señor. Miedo físico. El miedo genera enfermedades, genera insomnio, parálisis física, muerte, pérdida de apetito, destrucción, falta de fuerza física, porque siente que ya se le activa la mente, siente que ya no puedo, ya no lo voy a hacer, y como que se tira al abandono. Ya, Señor, haz conmigo lo que tú quieras porque yo ya no puedo más. Amén. Si hablamos de esa entrega, está bien, pero si hablamos de la entrega de tirarme el abandono y que nadie me hable, que nadie me abra la puerta, que nadie me visite, ese miedo es peligroso. Castigo espiritual. Este es el más fuerte también, porque es la opresión, la frialdad espiritual, la pérdida de deseo de buscar del Señor, de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Pesadillas. Nosotros en nuestra vida espiritual con el Señor nos da sueño de revelación, de mensaje, de corrección. Puede ser 100% literal, puede ser 50%, puede ser simbólico, pero el Señor no te va a dar pesadillas. Estancamiento espiritual. ¿Por qué no avanzo? ¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿Por qué no avanzo dentro del camino del Señor? Yo quiero, a mí me dieron una palabra que yo voy a ser maestro, pero ¿por qué no avanzo para ser maestro? ¿Qué es lo que le tengo miedo? Recuerdo muchas veces, antes yo daba oratoria a emprendedores, a empresarios, y ese fue un miedo que yo me enfrenté en ese momento. Y cuando yo me enfrentaba en ese miedo, hermanos, que estaba delante, cuando tú das una oratoria, hay personas que ya saben el contenido. Y cuando ya saben el contenido, cuando tú estás llevando una exposición, te da miedo porque tú tienes que convencer al que ya tiene ese conocimiento. Entonces, eso te genera miedo. Y a mí me daba miedo esa situación. Pero entre mi miedo y entre mi accionar, porque yo lo buscaba, yo decía, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y entre mi miedo yo decía, Señor, ¿será que más adelante voy a estar en una iglesia predicando por tu palabra? Señor, ¿será que más adelante tú me estás preparando ahorita con este miedo para llevar tu palabra más adelante, para evangelizar? Gloria a Dios. Hay mucho trabajo que hacer, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Y ese miedo tenemos que eliminarlo de nuestras vidas. Claro que siempre se va a presentar, pero tenemos que enfrentarlo. El miedo a la sociedad. En lo particular, a mí me daba mucho miedo la gente. O sea, yo estar rodeado de gente, a mí eso me da como comezón, no me sentía bien, me tenía que ir, porque le tenía miedo a una multitud, le tenía miedo a la gente, gloria a Dios. Pero entonces nosotros tenemos que enfrentar ese miedo. Y tú tienes que buscar la habilidad y que el Señor te dé la visión de cómo enfrentar tu miedo. Porque una manera de yo enfrentar ese miedo, ustedes dirán, ahora Charles sí es extrovertido, saludar a todo el mundo. No, si no vamos por la condición humana, estaría en la parte de introvertido. Pero mi manera de enfrentar el miedo es saludar a todo el mundo. Saludar. Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y siempre, y la pastora siempre ha dado esa dirección. Cuando ustedes vayan a alguna parte, dice mi pastora, por lo menos sáquese una foto con la gente que está allí, con los hermanos, sáquese una foto. Entonces es una manera de cortar el miedo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces le traigo este tema, hermanos, y así hay muchos versículos de la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Romanos 8:15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
dice la palabra del Señor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual aclamamos Abba, Padre. Amén. Y también tenemos la palabra, y donde confirmamos también una vez más esto, que ya no tenemos espíritu de esclavitud, donde el Señor Jesucristo anuló toda acta de los decretos que habían contra nosotros, donde en la cruz de Calvario, con su preciosa sangre, fuimos redimidos en el nombre poderoso de Jesús. Y me llama mucho también la atención este Salmo 27:3, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Acampe. ¿Se imagina un campamento de enemigos allá afuera? Eso físicamente o psicológicamente, eso te va a generar un miedo, porque estás observando un campamento del enemigo. Estás observando y sabes que en cualquier momento el enemigo te puede atacar. Y entonces empieza la incertidumbre. ¿Será que me van a derrotar? ¿Será que me van a matar? ¿Qué será de mí? Y comienza esa serie de preguntas que se generan por la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Entonces ese miedo puede ser más fuerte. Por eso dice, aunque contra mí, gloria, aunque un ejército acampe contra mí, dice la palabra del Señor, no temerá mi corazón. O sea, una plena confianza en el Señor, amén. Una plena disposición del Señor para que nos ayude en el cambio, en el nombre poderoso de Jesús. Así pues, que mis hermanos, yo les invito a ustedes que puedan vencer el miedo y buscar refugio en el Señor. Tenemos Apocalipsis 21, 8 y 9, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes y los incrédulos, recuerden que el miedo puede generar cobardía. El miedo genera incredulidad, el no creer algo. Entonces, esto es parte del miedo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, el miedo genera mentira. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Por eso estamos en este caminar, para que el Señor nos limpie y nos resguarde en todo el momento y ganemos la batalla en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Si alguien tiene alguna participación, gloria a Dios. Entonces así decimos, miedo, tú no caminas conmigo. Gloria a Dios. Miedo, tú no caminas conmigo. ¿Camina quién? Nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Gloria a Dios. Aquí lo dice, que Él está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor por esta mañana. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor con un aleluya, con gloria a Dios, con un santo. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a hacer una oración por todos nosotros. Amén. Por todos nosotros, para que el Señor nos resguarde en todo momento, para que el miedo sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, y para que el Señor nos dé ese entendimiento, la sabiduría de cómo accionar en nuestras vidas, ¿verdad? Para corregir el miedo, para no dejar el miedo que se forme en nuestras vidas, y para no darle señales al enemigo donde va a darle forma a ese miedo para que se me active el miedo, ¿no? No le podemos dar esa herramienta al enemigo. Entonces vamos a orar, hermano. Vamos a levantarnos nuestras manos, vamos a levantarnos de la silla un momento, vamos a levantarnos nuestras manos al cielo, vamos a poner nuestra mano izquierda en el corazón y la mano derecha levantándola al cielo, poniéndonos en disposición del Señor. Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Padre de la gloria. Ayúdame, Señor, ayúdame a activarme, Señor,